Hola a todos, bienvenidos. ¿Nos escuchan bien? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenidos al webinar sobre cómo funcionan los mecanismos de rendición de cuentas dentro del Poder Legislativo. Este webinar va a estar a cargo del profesor Pascal Mijo, Trufena Mukuna de REA, el doctor Philip Bullard del Centro de Estudios Parlamentarios de Kenia. Pascal Mijo fue director ejecutivo de la Organización para la Investigación en Ciencias Sociales en África Oriental y Meridional, OREA por su sigla en inglés, desde el año 2008 hasta el año 2014. Él es abogado de profesión, profesor de Política y Estudios Administrativos y también doctor en Derecho Público de la Universidad de Dar es Salaam. Trufena Mukuna es directora de Investigación y Publicaciones de la Organización para la Investigación en Ciencias Sociales en África Oriental y Meridional. También tiene un doctorado en educación y es investigadora multidisciplinaria en ciencias sociales. Sus líneas de investigación son educación, el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, las cuestiones de género, la gobernabilidad y las tecnologías de información y comunicación. Philip Bullard, por su parte, es director principal adjunto encargado del desarrollo curricular, capacitación e investigación en el Centro de Estudios Parlamentarios en Nairobi, Kenia. Él tiene un doctorado en seguridad y manejo de conflictos y una maestría en educación con especialidad en estudios curriculares. En cuanto a la modalidad de interacción y participación en el webinario, en primer lugar, queremos solo saber que el webinario está disponible en inglés y en español. En la parte inferior de la pantalla pueden seleccionar la opción de lenguaje que más prefieran. Por otra parte, debajo del espacio del video, sobre la derecha, hay un espacio de chat en donde pueden participar publicando comentarios o enviando preguntas. De acuerdo a lo que quieren hacer, deben seleccionar la opción apropiada. Si quieren hacer un comentario general, deben optar por el chat general, o si quieren hacer una pregunta, deben seleccionar la opción de preguntas. Si alguien realiza una pregunta en otro idioma, pueden hacer clic sobre el botón traducir para leerlo en el idioma de su preferencia. Por otra parte, si desean tener una conversación privada con el moderador o con cualquiera de los participantes, pueden hacer clic sobre su nombre y hablar directamente con cualquiera de ellos. Antes de arrancar formalmente con la presentación y que le dé la palabra al doctor Mijo, quisiera saber si tienen alguna pregunta o comentarios respecto a la modalidad de participación. Muy bien. Entonces le voy a ceder la palabra al doctor Mijo de REA para que comience el webinario. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Can you hear me? Bienvenidos a todos a este webinario en el tema número 5. Nuestra meta es tratar la efectividad de los mecanismos utilizados en los cuerpos legislativos para garantizar respuestas adecuadas y dar seguimiento al trabajo de las agencias del Ejecutivo en América Latina y en África. Y yo me voy a enfocar nos vamos a enfocar en Kenia y en América Latina. Tenemos 4 objetivos. El primero es establecer si hay lagunas en el uso de los mecanismos disponibles destinados a ayudar al legislativo a garantizar información, los compromisos y los informes sobre las medidas correctivas. El segundo objetivo es la identificación de las posibles causas institucionales, la capacidad y otras causas de las brechas y cómo reducirlas o eliminarlas. Nuestra meta básicamente es centrarnos en las visitas al Congreso y las respuestas a las preguntas de los miembros del Congreso en Argentina. También nos centramos en las preguntas y las respuestas en la Asamblea Nacional de Kenia. También, principalmente en esta televisión, vamos a estudiar el nivel de éxito logrado por los legisladores al utilizar estos mecanismos y lograrlo. También vamos a buscar, identificar y analizar las brechas y las posibles causas de estas deficiencias que podrían ser, ya sea culturales, técnicas, institucionales u otras que pudieran surgir en la discusión. En la discusión queremos también opiniones sobre las medidas correctivas a corto y largo plazo. La investigación que se realizó por CIPEC sobre el Congreso en Argentina revisó unas cuantas cosas que me gustaría nombrar para la discusión. Primero, reveló que la Oficina Nacional de Auditoría en Argentina
que se ha abreviado como ONA, es un organismo muy independiente y fuerte y técnicamente muy competente y proporciona asistencia técnica al Congreso. Y también lleva a cabo auditorías, pero no puede imponer sanciones o presentar casos ante los tribunales de justicia. Segundo, es que si la ONA descubre anomalías o irregularidades o infracciones o procedimientos malos a las regulaciones, puede denunciarlas al Congreso. Luego, adicionalmente a la ONA está el Comité Mixto de Cuentas Públicas. Este es una comisión especial integrada por senadores y diputados y que vienen de ambas casas o de ambos parlamentos, de ambas cámaras, y tiene la prerrogativa sobre cómo actuar en base a los informes de la ONA. Luego, las facultades de esta comisión incluyen: puede presentar un informe, puede solicitar más información, puede solicitar la evaluación de responsabilidades y daños financieros e informar a la agencia anticorrupción, y también tiene el poder de presentar ante la agencia anticorrupción de cualquier violación, o puede incluso presentar casos ante el Tribunal Penal de Apelaciones. Luego, también el grupo de CIPEC, o el equipo de CIPEC, estudió las preguntas y las solicitudes por información que vinieron de parte del Congreso, por miembros del Congreso, pero también pueden solicitar información de que los miembros del Congreso tienen la autoridad, según el artículo 1 de la Constitución Nacional, para solicitar información, y también, bajo las normas procesales para ambas cámaras, tienen el poder para solicitar dicha información. Sin embargo, el equipo de CIPEC descubrió de que, aunque hay este poder, también hay unas cuantas limitaciones. Número 1, no hay límite de tiempo dentro del cual el Ejecutivo puede proporcionar la información solicitada. También se ha notado de que no hay estipulaciones o provisiones en el caso de incumplimiento. Este es el caso en que el Ejecutivo del Gobierno no provee la información solicitada. Después, también se ha notado de que las reglas de procedimiento también dan espacio para atajos o accesos directos. Y en cuanto a los procedimientos, pueden continuar de medida de que le se den respuestas directas. En los aspectos positivos, sin embargo, el Congreso tiene el derecho a censurar al presidente o presentar acusaciones contra los ejecutivos ante el Senado. El equipo CIPEC vio los factores que tienden a afectar la eficacia de este mecanismo en Argentina. Número 1, se toma nota que los legisladores entrevistados mencionaron de que algunas de las preguntas eran demasiado generales y que la mayoría de ellas estaban relacionados con otros aspectos, como las facturas. Otro asunto que nombraron fue la falta de conciencia colectiva de parte de los miembros del Congreso, y tomaron nota, y además, de que algunas preguntas estaban destinadas a la autoproyección individual o la autoproyección. Y también tomaron nota de que hay una falta de cronologías o líneas de tiempo sobre las respuestas que deben darse. Representa un desincentivo. Los procedimientos no están propiamente organizados o coordinados. Y también tomaron nota de que en algunos casos la política de partidos tiende a tener un impacto en cuanto a la relación partidaria, y que es relevante, de relevancia a la afiliación partidaria o no. También ahora me gustaría decirle a Sofía, me gustaría ahora si tú podrías darle la palabra al doctor Trufena. De nuestro lado estamos viendo Kenia y comparamos qué es lo que está sucediendo en Argentina, y el primer hallazgo en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas horizontal fue el uso de preguntas, el mecanismo de preguntas y respuestas, el uso del mecanismo de preguntas y respuestas. Las preguntas eran débiles, imprecisas y no conllevaron a respuestas concretas. También encontramos de que las preguntas no eran de un nivel interrogativo suficiente, y
y que decían preguntas promedio. De ver, las preguntas se presentaron con una marcada emotividad, provocando respuestas cargadas de emoción, emotivas, y con ello se reducía el valor de los resultados. Había un elemento de parcialidad en ambos, tanto en los elementos de tanto en la presentación y de las preguntas, y también aparte de parte de los miembros opositores. Había pruebas insuficientes. Algunas de estas preguntas carecían de evidencia. Algunas preguntas que hicieron carecían de evidencia. Y así encontramos de que había poca investigación, había poco uso de investigación. Por lo general, las preguntas y las respuestas no presentaron confiabilidad en cuanto a la investigación y tampoco datos concretos. También no hubo una ausencia y respuestas insatisfactorias por parte de los legisladores. Había momentos en que ministerios, ya sea que no se presentaban para responder las preguntas o daban respuestas pocas satisfactorias. Otro desafío fue que el locus de responsabilidad. Había casos en que no estaba claro qué ministro debía responder a la pregunta, en especial en casos en que la pregunta se centraba en salud o educación y había desacuerdos en cuanto a qué instancia debía responder estas preguntas. Entonces también hubo una apelación al secreto oficial. En otros casos, especialmente en temas de gobernabilidad y seguridad, se ha apelado a la ley del secreto oficial para negarse a responder a las preguntas. Desde el punto de vista institucional, también encontramos de que hubo problemas que afectaban la rendición de cuentas horizontal, y estos eran la dependencia en el Ejecutivo. El control del gobierno del 85% del presupuesto nacional hace que los parlamentarios dependan mucho del Ejecutivo, y todo lo que no vaya tiene que ir directo al Ejecutivo. También, en segundo lugar, encontramos de que había membresías simultáneas. Con esto queremos decir de que, aunque la Constitución prohíbe a los funcionarios de los principales organismos que ocupen algún cargo en juntas, en la práctica, dicha membresía persiste. También encontramos otra limitación institucional que tiene que ver con el sistema de patrocinio. Como proveedor global, el Estado tiene mucho poder en la distribución de los recursos. Esto afecta la ejecutoriedad. También hubo otros desafíos que están relacionados con limitaciones procesales y otras. Y estos eran disciplina partidaria y el sistema del látigo, que restringe la libertad de expresión. Las partes, ya que son un sistema de tipo de gobierno mayoritario, los partidos son muy fuertes y esto afecta la rendición de cuentas horizontal. Y después tenemos las órdenes permanentes. Son demasiado complicadas para miembros no sofisticados. Los miembros tienen que darse tiempo para estudiarlas para que puedan hacer lo correcto o ejecutarlas de manera correcta. Otra limitación que encontramos era la rendición de cuentas paralela, mientras que el sistema de Kenia es un sistema de gobierno tripartito. Aquí se tiene asambleas cantonales, nacional y el Senado. Entonces, y esta rendición de cuentas paralela causa confusión y confunde a los miembros del Parlamento. Finalmente, tenemos los factores culturales. Los agentes de poder, los líderes, la etnia, la inseguridad y la tiranía de la mayoría son algunos de los factores que
que son los sistemas informales que interfieren con la rendición de cuentas horizontal y el Parlamento de rendición de cuentas horizontal. De estos dos estudios, Argentina y Kenia, hemos logrado las siguientes conclusiones. De Argentina, la independencia total de la ONA es crucial. La facultad del Congreso para destituir a los ejecutivos en todos los niveles. Cuanto más esté representada la oposición, mejor se puede actuar en base a las preguntas. También hay procedimientos claros, los atajos para la ejecutoriedad y también el poder del Senado para iniciar determinados casos. En Kenia tenemos un control gubernamental excesivo del presupuesto que promueve el patrocinio y la dependencia. Los poderosos sistemas informales del poder socavan los sistemas formales. La etnicidad y la cultura configuran los sistemas de poder y gobernabilidad. A partir de estos dos, me gustaría preguntar si es que hay alguna pregunta o comentarios del plenario que podamos responder. Mientras que respondemos a las preguntas que ustedes han enviado, quisiera presentar al doctor Philip Kuchere del Centro de Estudios Parlamentarios y Capacitación en Kenia, que trabaja directamente con el Parlamento para que nos cuente su experiencia y la experiencia de exactamente lo que ocurre en el Parlamento. Quisiera empezar haciendo unos comentarios breves acerca de las buenas presentaciones presentadas por mis colegas. Primero, tenemos que entender que cuando vemos las legislaturas en cuanto a los papeles que se supone que juegan, ya nos damos cuenta que los legislativos, cuando los comparamos con otros ramos de gobierno, son cruciales. En la presentación del profesor Millo quisiera presentar un paralelo entre los contextos de Kenia y Argentina. Primero, la importancia de las instituciones gubernamentales de auditoría. En cuanto a esto, se refiere al contexto actual. En Kenia tenemos que el NA, que es una institución muy importante en cuanto a la rendición de cuenta, y como concluyó el doctor Mukuna, él observó que es importante que la institución sea fuerte e independiente, y quisiera decir también que esto compara muy bien con lo que tenemos en el contexto en Kenia, en el sentido de que la oficina del auditor general ha sido fortalecida, así que cuando presentan sus informes al Parlamento, tienen que dar sus informes con un alto nivel de evidencia para que los legisladores realmente puedan hacer su trabajo. Esto ha sido visto muy claramente en ambos estudios. Y también quiero hablar un poco sobre las experiencias donde tenemos que enfocar más en términos del fortalecimiento de las capacidades de los legisladores en cuanto a los temas de rendición de cuentas. Una de las áreas claves en el estudio, particularmente, es el uso de la investigación en la rama legislativa, el poder legislativo en cuanto a rendición de cuentas. El Parlamento de Kenia está en una transición transmutativa. Estamos operando en un contexto nuevo. El doctor Mukuna expresó con mucha razón
que eso es así. También tenemos dos cámaras en el Parlamento Nacional y al nivel de condado tenemos 47 legislaturas independientes que llamamos asambleas de condado o cantonales. En la Constitución faculta esas cámaras a pedir evidencia. Las cámaras tienen las mismas facultades como la Corte Suprema. Y así podemos mejorar la ejecutoriedad en cuanto a la rendición de cuentas. Estamos hablando también del artículo 195. El trabajo del Parlamento usualmente se realiza a través de comités y los comités tienen que ver con la supervisión o monitoreo. Lo que tenemos en el país es, bueno, lo que hemos hecho es capacitar cada comité para que tenga investigadores técnicos. También les damos asesoría legal y les damos asistencia técnica. Y para la rendición de cuentas tenemos que aumentar sus capacidades en esos papeles diferentes para que puedan configurar la forma en que la rendición de cuentas se realiza en cada nivel de los comités. Y eso es algo que estamos haciendo trabajando muy estrechamente con, otros temas mencionados por profesor Mío. Y quisiera mencionar ciertos puntos mencionados en el estudio. Las preguntas que se utilizan para la rendición de cuentas no han sido suficientes, y estoy de acuerdo que lo que tenemos que hacer es realmente presentar una explicación para realzar la capacidad investigadora de estos comités. Una vez que estén bien equipados con sus capacidades investigadoras, pueden entonces realmente hacer un buen sondeo, una buena exploración y sacar buenos informes que van a mejorar la rendición de cuentas. Y finalmente, como se ha indicado muy claramente por los participantes en el curso en línea de ELA, si es que hay compromiso ciudadano. Y aquí hay una diferencia. La mayoría de los parlamentos en el África van a pedir mucha educación cívica para el público, para que sepan que es su derecho a pedir rendición de cuentas acerca del Ejecutivo y los miembros del Parlamento. Esto se hace evidente en uno de los cambios que se está viendo ahorita, que ese control tiene que ser independiente, y eso se está desarrollando bien porque hay una comisión independiente del Parlamento que está supervisando los temas de rendición de cuentas. Entonces, es la comisión que configura el presupuesto, no solamente monitorea el presupuesto, y así mejora mucho los sistemas de rendición de cuentas. Quiero parar aquí y pasar la palabra a doctora Mukuna. Muchas gracias, doctor Buchere, por darnos la información acerca del Parlamento en Kenia hoy y el apoyo que usted ha dado a los hallazgos de investigación presentados aquí. Me gustaría invitar preguntas o comentarios
que cualquiera de ustedes tenga. Primero, quiero escuchar las contribuciones de Argentina. Si es que Sofía o alguien de CIPEC puede decir algo específico. Bueno, buenos días, buenas tardes para la gente que está en África. Antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Federico Frascheri y soy analista en CIPEC y estuve trabajando en el paper regional que hicimos sobre rendición de cuentas horizontal. Antes que nada me gustaría hacer una aclaración que me parece importante, que fue el desafío grande que tuvimos para hacer comparable dos países que son muy distintos entre sí, principalmente tanto en términos culturales como en historia que tuvieron, y también en términos de configuración institucional, para decirlo de alguna manera. Nosotros estamos hablando con representantes de países de África que tienen sistemas de gobierno e incluso tipos de Estado muy distintos, en particular, y aún incluso estamos hablando de gobiernos, de sistemas parlamentarios, de semipresidencialismos y de presidencialismos, pero aún incluso en los sistemas presidencialistas como el de Kenia, que estamos trabajando en este momento, tuvieron desarrollos muy distintos a los que tuvimos nosotros. Por ejemplo, el peso que tiene el speaker en Kenia, no existe una figura similar o que tenga un peso similar en el Congreso en Argentina, y por otro lado, bueno, en Kenia durante un tiempo tuvieron un sistema unicameral que nosotros no tuvimos nunca desde nuestra Constitución. Dicho esto, bueno, me gustaría responder primero la pregunta que tenía Oloysius sobre la responsabilidad, la answerability del presidente ante el Senado. El Senado es una de las cámaras que tiene el sistema argentino, el Poder Legislativo, que representa a las provincias, representa a los estados provinciales. Por el otro lado está la Cámara de Diputados, que representa a la población. Básicamente los mecanismos de answerability que tienen son los discursos de apertura de sesiones que realiza el presidente el 1 de marzo, todos los años, y por el otro lado también otro mecanismo es el que está vinculado al juicio político. Para hablar un poco de este tema, hay que tener en cuenta que si por mal desempeño, los representantes de la Cámara de Diputados pueden iniciarle juicio político al presidente de la Nación. En ese sentido, el Senado si se avanza con la acusación, el Senado es quien juzga, y en el caso del presidente en particular, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el tercer poder, es quien preside el juicio. Por otro lado, también hay que mencionar que el Senado forma parte de la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad de Urgencia, que son decretos que puede realizar el presidente en determinados temas y que tienen carácter legislativo, pero que deben ser aprobados sí o sí por el Poder Legislativo, en particular por la Comisión Bicameral, que tiene representantes tanto del Senado como de diputados. Espero que con estos tres mecanismos haya podido responder la pregunta de Aloysius. Volviendo un poquito, me gustaría agregar o avanzar sobre algunas cuestiones que el doctor Millo mencionó de manera muy acertada en Argentina,
El primero, volviendo al PowerPoint, es el tema del enfoque que hay en Argentina, que básicamente está enfocado la revisión o las preguntas que realizan los legisladores a través del principal mecanismo, que son las solicitudes de información al Poder Ejecutivo, están muy enfocadas en el gasto. Nosotros pensamos que esto se debe también a un problema por parte del Ejecutivo, aparte de una cuestión cultural por parte de los representantes, que es la falta de un plan de metas de gobierno que permita enfocar, digamos, o orientar las preguntas que puedan llegar a hacer los legisladores. Por otro lado, el tema de la falta de procedimientos, me gustaría ahora avanzar un poco con la cuestión de la configuración institucional. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas es la que debe aprobar los ¿cómo se dice? Los informes que realiza la Auditoría General de la Nación. El inconveniente es que la comisión está presidida y está conducida por el oficialismo. Entonces, esto redunda muchas veces en demoras en los plazos de aprobación de los informes de auditoría y dificulta la posibilidad de seguimiento o de enforcement por parte de los legisladores al Ejecutivo, y la posibilidad también de que las recomendaciones que se hacen en estos informes se apliquen en la política pública que se lleva adelante durante el día a día. Por el otro lado, también hay que aclarar que la Auditoría General de la Nación, si bien el presidente es elegido por el primer partido de la oposición, también hay que remarcar que tiene un directorio que representa al Congreso, cómo está configurado a nivel de partidos en ese momento. Entonces hay, dependiendo de la orientación de cada representante, eso puede llegar a influir en las decisiones finales de cada uno de los informes, dado que cada director está a cargo de alguno de los informes. Esto es algo de configuración institucional que me parecía importante remarcar cuando las cuestiones de seguimiento, de fiscalización, están a cargo del Ejecutivo, que supuestamente tiene que estar controlado, reduce los incentivos o las posibilidades para que el accountability se lleve a cabo en su máxima expresión. Por último, me gustaría aclarar el problema de la falta de tiempo determinado en las solicitudes de información. Esto genera severas demoras en las respuestas por parte del Ejecutivo de las preguntas que le realiza el Legislativo. Hay dos periodos, uno que va desde la presentación de la solicitud de la información hasta la aprobación de la solicitud de la información, y desde la aprobación de la solicitud de la información hasta la respuesta. Por empezar, cabe decir que solo el 35% de las solicitudes de información son aprobadas y el 20% de las solicitudes reciben respuesta. Y de todas estas, el plazo o el periodo entre la presentación y la aprobación es de 178 días en promedio. Este es un estudio que hicimos entre el año 1999 y 2015, y después tarda 300
60 días entre la aprobación y la respuesta. Es decir, que estamos hablando de más de 1 año y medio en promedio de demora en la respuesta a las solicitudes de información. Esto hace que en el momento en que se responden, las pocas preguntas, las solicitudes que se responden, llegan evidentemente muy tarde. Bueno, me parece que con eso ya estamos. Muchas gracias a todos los presentadores y ahora vamos a dar un resumen de las preguntas que se nos han hecho durante el webinario. Algunas de ellas ya han sido contestadas. Federico ya contestó la pregunta hecha por Dina y el doctor Millo y Trujena contestaron las preguntas con relación a los otros casos. Sin embargo, yo voy a leerlas de nuevo para que nuestros colegas las puedan responder para todos nosotros. Así que, en primer lugar, se preguntó cuál es la relación entre el presidente y el Senado en Argentina. El presidente en Argentina responde al Senado. Y esta es una pregunta hecha por Federico. Luego, Daniel Chimu pregunta, ¿no hay estipulación para separar las preguntas durante el tiempo de preguntas y respuestas? Luego, Teifa, gracias doctora Trufena por su presentación, y del informe parece de que las preguntas son más que nada sobre educación, cultura y salud. ¿Y cuál es el umbral que se requiere para las respuestas? No se le escucha. Can't hear her well, ¿no? Después hay otra pregunta por Aloysius segundo. Él pregunta al doctor Jared que elabora más acerca del progreso de poder en Kenia. Y después el señor Emanuel María preguntó cómo las recomendaciones de comité se están dando en Kenia. Y ahora, le voy a dar ahora la palabra a la doctora Trufena Bukuna para que ella pueda responder a las otras preguntas. Hemos usado un método de procesamiento viendo los factores causales que llevaban a los defectos que ubicamos. ¿Por qué la rendición de cuentas horizontal siempre quedaba en un nivel bajo? Sin embargo, tuvimos la Constitución y tuvimos todos los demás mecanismos implementados. Así que como seguimos haciéndonos la pregunta acerca de cuál es la relación causal aquí, hemos testeado el instrumento. Primero, donde testeamos o probamos los instrumentos en 2 condados o cantones, y luego usamos otro método para verificar los hallazgos con el Asamblea Nacional. Y estos informes reflejan fielmente lo que pasa en el Parlamento. Se reporta verbatim, tal cual esos hallazgos que tenemos, que también han sido validados a través de las contribuciones que hemos recibido desde el Parlamento de Kenia, y otros estaban leyendo o estudiando el Parlamento de Kenia y viendo que todos los que están participando en la alianza de aprendizaje. Gracias. Y paso la palabra a profesor Millo. Bien, muchas gracias, Sofía, por orientar la discusión también. También quisiera agradecer a Francisco por sus percepciones tan útiles que suplementaron las presentaciones que hicimos en la información, también por la información de profundidad que
dio acerca de Argentina. Para contestar algunas de las preguntas, también quisiera mencionar unas de las preguntas ya contestadas, pero quiero empezar con una pregunta acerca de la relación entre la presidencia y el Senado en Argentina. Mi respuesta a la pregunta fue que, como en muchos países, existe una separación de poderes entre el Ejecutivo y la legislatura, y la relación está basada en la separación de los poderes. La segunda pregunta que quiero contestar es si o no la ley de secreto, la legislación de secreto oficial en Kenia o también en el África en general está subordinada a alguna limitación. Mi respuesta básicamente es que la legislación es específica, se relaciona a los secretos oficiales considerados no revelable al público o por el interés público, que también tiene una definición muy amplia, y hay casos que se han decidido en Kenia y en otros países. Ya han habido muchas discusiones acerca de la definición del interés público, pero uno puede definir cuándo se puede utilizar esta ley en los juzgados. Los juzgados pueden decidir si es que se puede revelar la información pública y que no sea necesariamente peligroso para el interés público. Si la información se revela en el Parlamento o ante el público, entonces la información pública puede ser publicada a través de una decisión judicial. Otra pregunta fue si es que las recomendaciones hechas para el Parlamento se toman en serio. Lo que se ha indicado es que la información, o mejor dicho, las preguntas y las recomendaciones sí se toman en cuenta como cosa seria, pero no existe evidencia de que hay una retroalimentación acerca de la acción tomada. Creo que se ha verificado que hay un subcomité del Parlamento que hace seguimiento, pero lo que está ausente en lo que el equipo de investigación no encontró fue una retroalimentación al Parlamento acerca de la acción tomada. Esta información no se da de forma sistemática, entonces la respuesta es que la recomendación se toma en serio, pero no existe un mecanismo claro o evidencia que hay un sistema organizado para informar al Parlamento acerca de la acción tomada en base de cada tema presentado al Parlamento. La otra pregunta creo que tenía que ver con la confiabilidad de los datos. Creo que la doctora Mukuna ha respondido, pero yo también he mencionado que a pesar de que muchas de las preguntas fueron presentadas, en el Kenia no se nota el uso de la investigación, y hemos indicado que eso es así, no importa si viene del Ejecutivo o del Parlamento en general. Me gustaría que el doctor Bucheri siga con esta respuesta y también otras preguntas que el doctor Mukuna y yo no hemos contestado. Profesor Mijo, creo que usted ha contestado la pregunta que quise aclarar acerca del tema del comité sobre implementación. Este comité es uno de los comités que vemos que tiene que hacer seguimiento. Existe. Hola a todos. Lamento la interrupción y ahora voy a pasar la palabra de nuevo al doctor Busher. Bien, bueno, Lola, me parece que el doctor Bucheri tiene problemas de conectividad. Y queremos agradecerles a todos
por estar con nosotros y queremos acordarles que la información va a estar disponible en el aprendizaje de la Alianza de Aprendizaje durante los próximos días y pueden comentar la discusión en estos días. Y quiero acordarles también del viaje de estudios y ustedes pueden informarse acerca de los viajes de estudio en la página de la Alianza de Aprendizaje y esperamos sus solicitudes. Entonces voy a pasar la voz al profesor Michu por las últimas palabras. Gracias, Sofía. De parte de ambos equipos de CPEC y Austria, me gustaría agradecer a todos para tomar el tiempo para participar en esta discusión y quiero reconocer también la presencia de Mark Lewis y agradecer a Mark también por hacer que eso sea posible. También esperamos que en los próximos días que quedan sobre el tema 5 se van a utilizar y vamos a hacer un resumen para el tema número 5 y también un informe para el tema 6. Esperamos poder realizar todo esto antes del lunes de la otra semana y esperamos que todo el mundo va a quedarse con nosotros involucrados y agradecemos a todos los organizadores y esperamos todas las visitas de Argentina, de la África. Lo mejor, deseamos lo mejor. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a Sofía. Thank you. Gracias. Y nos vemos en la Alianza de Aprendizaje. Muchas gracias.